Salario mínimo. El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado país y a través de una ley establecida oficialmente, para un determinado periodo laboral, que los empleadores deben pagar a sus trabajadores por sus labores. Esta reglamentación fue establecida por primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX. El salario mínimo en Guatemala está regulado por el Código de Trabajo, decreto número 1441, del capítulo 2 de dicho código explica las disposiciones sobre salarios mínimos, y en el artículo 103 se especifica que todos los trabajadores tienen derecho a recibir un salario mínimo. En Guatemala, los salarios mínimos legales se establecen por hora o por día. Acuerdo Gubernativo 359-2012, más un bono mensual de 250 quetzales. Artículo 102 del Código del Trabajo. Según el artículo 113 del Código del Trabajo, los salarios mínimos legales deben determinarse anualmente. Según el artículo 272 del Código Laboral, cualquier violación a la ley o a las disposiciones laborales o de seguridad social como los salarios puede resultar en imposiciones de multas entre 3 y 12 veces al salario mínimo mensual para actividades no agrícolas. También según el artículo 8 del decreto número 388-2010, los empleadores que violen las disposiciones de este acuerdo se harán acreedores de una multa de entre 3 y 12 veces el salario mínimo establecido para la actividad no agrícola. Según el artículo 374 del Código del Trabajo, los empleadores y empleados deben tratar de resolver sus diferencias a través de un acuerdo directo con la participación exclusiva de ellos o cualquier otro conciliador. La Inspección General del Trabajo, según el artículo 278 y 280, y 282, según el artículo 283. Los conflictos que relacionan trabajo y bienestar social son sujetos de jurisdicción exclusiva de las Cortes Laborales y de Bienestar Social. Yo lo que entiendo como salario mínimo es el pago mínimo que se puede hacer una persona dentro de los límites de la ley. Yo creo que el salario mínimo actualmente en Guatemala está entre los 2.500 a 3.000 quetzales, pero creo que puede ser menos. Considerando todos los gastos que una persona tiene que hacer en Guatemala actualmente, como sube el precio de la canasta básica y otros insumos, el salario mínimo no refleja lo que una persona puede comprar y necesita comprar para mantenerse. El salario mínimo siento yo que es menos de lo que una persona necesita. El salario mínimo es un salario, valga la redundancia, que una persona debe de ganar, el mínimo que debe de ganar en la iniciativa privada. Yo creo que está entre un rango entre los 2.000 y 2.500. Creo que no es suficiente. Si tomamos en cuenta para transporte, alimentación, para una persona tal vez sea raspadito, pero para una familia no es suficiente. ¿Qué es el salario mínimo para mí? El salario mínimo para mí es como el sueldo base que empieza ganando la gente que está como empezando a trabajar o que no tiene alguna experiencia trabajando. ¿Cuánto creo que es el salario mínimo? Pues yo creo que es de 2.500 porque fui a aplicar hace poco a una empresa y me querían pagar con el sueldo mínimo, entonces sí creo que es 2.500. Pues que sí creo que es suficiente el salario mínimo. Creo que para una persona que no tiene mayor responsabilidad creo que está muy bien, es perfecto, pero para una persona que tiene más obligaciones creo que es muy poco. El salario mínimo en el año 2013 estaba entre 2.246 quetzales con 25 centavos y 2.421 quetzales con 75 centavos. Mientras que en el año 2016 se puede observar un aumento ya que está entre 2.534 quetzales con 15 centavos y 2.747 quetzales con 4 centavos. En la actualidad las actividades económicas no agrícolas y agrícolas se pagan a 10 quetzales con 23 centavos la hora diurna ordinaria, a 11 quetzales con 70 centavos la hora ordinaria jornada mixta, a 13 quetzales con 65 centavos la hora ordinaria nocturna y un bono de incentivo de 250 quetzales. Asimismo, las actividades económicas exportadora y de maquila, la hora diurna ordinaria es pagada a 9 quetzales con 36 centavos, la hora ordinaria jornada mixta a 10 quetzales con 70 centavos y la hora ordinaria nocturna a 12 quetzales con 48 centavos.